Mm, 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 mm. Ahora sí, ya. La clase esta semana, chicos, es manejo del dolor, ¿ya? Manejo del dolor de por sí es una clase no tan extensa, ¿ya? He tratado de organizarlo de una manera que no sea tan extensa. Igual en las diapos es un poco desordenado, no tanto como, por ejemplo, el segundo tema o el tercero, ahí sí son bien desordenados. Este tema era más esquemas. Yo creo que solamente con una diapo, de verdad, con una diapo nomás se pueden resolver todo el examen, que es como una escalera terapéutica y viene bastante de eso. Entonces vamos a tratar de enfatizar ahí y ya, ojalá que, o sea, vaya como que al grano para que ustedes también puedan resolver el post-test con toda facilidad, ¿no? Acá les dejo las reglas de la asesoría. Ya saben, completar el pre-post, no faltar más de 3 veces. Lo de la contabilización de las asistencias lo estuve haciendo, pero recién como que me quedé, o sea, de la semana 3 a la mitad, ya, y ahí recién ya voy a contabilizar para la otra semana, agregar algunos chicos que también quieran asistir a la asesoría. Presentar justificación en caso de tardanza y lo de la cámara prendida, ¿no? Al inicio del pre-post. Y no se olviden como que también tener agua para que no se duerman. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, chicos, para no perder como que un poco todo lo que hemos estado repasando, es un repasito en Kahoot, ¿ya? Les he preparado un repasito con algunas preguntitas, y así para que también sea como que algo más dinámico, no un pre que es como, ¿no? Preguntas directamente, en cambio como que en un Kahoot creo que es un poquito más dinámico la cosita. Entonces ahora le voy a pasar como que el link, ¿ya? A ver, voy a compartir lo que es el Kahoot. Un momento. Mm, 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 mm. Ya, a ver. Todos se unen a Kahoot, porfa, chicos, para tratar de hacerlo como que rapidito. Y como les digo, es una manera de repaso, siendo que de alguna manera todos debemos repasar para que no olvidemos como que los conocimientos y sobre todo como que las cosas más importantes de cada temita, ¿no? Entonces ahí como que ya está el código. Si se podrían unir, vamos a esperar unos 4 minutitos y ahí normal. Sí se puede ver el código, ¿verdad? O no se puede ver todavía. Ah, ya sí se puede. Es hasta la semana 3, la semana 4 todavía no lo incluyo por el tema que, o sea, recién lo vamos a llevar. Hola. Y, y ya ahí vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal les va? De manera también como para hacerme un sondeo de si están como que repasando un poquito. Yo sé que por el mismo rotaciones, tal vez no siempre están repasando terapéutica o tal vez neurología, psiquiatría, lo que estén llevando. Pero ya, si en caso, o sea, no han repasado, pero tienen como que esos conocimientos que se le ha quedado de la asesoría, ahí vamos a ver qué tanto pueden recordar, ¿no? Tu, tu, tu. Vamos a esperar un minutito más y ya. Y con los que estén acá ya empezamos. Ah, ¿qué límite? LOL. Mm, no sabía que había límite. ¿Alguien sabe cómo extenderlo o no se puede? Eso sí no estoy muy seguro. Creo que no se puede. No se puede, ¿verdad? Ya, F. Ya, entonces empecemos. Y ya con los que esté en la parte ya de la revisión de las preguntas, normal, ya lo vemos todos. A ver, vamos a ver ya.
Empecemos. Está en orden. O sea, hay 2 preguntas por semana. Semana uno, 2 y 3. Son 6 preguntas nomás. La primera pregunta es, en un estudio clínico, ¿en qué fase se da la primera administración en pacientes enfermos? Y ahí mi gato curioso. Y la respuesta es la fase 2. No se olviden, chicos, que la fase 2 es como que la primera en enfermos. La fase uno es la primera, pero en pacientes sanos. Y para diferenciar un poco de la fase 2 y 3, o sea, como que las dos son enfermos. En fase 2 y 3 son en enfermos los dos, sino que la fase 2 es la primera que se administra en pacientes enfermos. Entonces, solamente eso para un poco extender la idea, ¿no? Y el primero es Mijail, que está liderando el podio. Segunda pregunta. ¿Qué fase de un ensayo clínico tiene una duración de 1 a 3 años? 1 a 3 años. Y la respuesta es la fase 3. Ujú. La fase 3, chicos. Eso sí es una respuesta, de hecho, muy directa, porque no se olviden que uno son meses, el otro solamente son como que de meses a años. En la fase 3 es el único que tiene como que 1 o 3 años y la fase 4 ya tiene de muchos años, porque es la parte de comercialización, donde se ve como que el fármaco ya lanzado al mercado y se hace como una vigilancia, ¿no? Entonces, con los años también tengan cuidado, repásenlo un poquito para que no se olviden. Ay, cambió totalmente la tabla. Bien. Ahora vamos con la semana 2, ¿ya? Este día de la semana 2. Sistema nervioso vegetativo. ¿Cuál de los efectos corresponde al bloqueo ganglionar simpático? Lean bien esa preguntita, porque ese es con trampa. Y la respuesta es meiosis, ¿ya? Lo digo con trampa, ¿por qué? Porque cuando pone bloqueo, quiere decir que no vamos a buscar el efecto, por ejemplo, del simpático, sino lo contrario, vamos a buscar del parasimpático. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, sí vino en exámenes y lo pusieron así, con bloqueo. Confundieron totalmente a toda la promoción, porque varios marcaron, por ejemplo, un efecto simpático, ¿no? Que en este caso es la midriasis. Pero no, o sea, dense cuenta muy bien cómo va la pregunta y por eso el efecto es lo contrario. A ver cómo va la tabla. MC. 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 Sigamos. Pregunta 4. En un paciente con miastenia gravis, ¿qué fármaco prescribiría, disculpen las imágenes, como manejo terapéutico? Es diferente a tal vez la pregunta que hicimos en el pre de ese entonces, donde puse como fármaco de diagnóstico. Son diferentes. Este más es terapéutico, conciso. Exacto. La piridostigmina. ¿Es la piridostigmina o hay otro? Me acuerdo que son 2 fármacos y está en el cuadrito, no se olviden de la diapositiva. Entonces, esa pregunta sí es concisa. A ver la tablita. No cambió mucho, solamente el quinto lugar. Sigamos. Ahora vamos con la semana número 3. Acá sí deberían estar más frescos todavía, porque lo vimos la semana pasada. Neumonía nosocomial. Es el segundo nombre de un tipo de neumonía. Exacto. Más de 48 horas de ingreso hospitalario y menos de 7 días de ingreso hospitalario. Este es conocido también como neumonía intrahospitalaria o hospitalaria. Nunca se olviden, puede venirlo con el segundo nombre de lo que piden, nosocomial. Y tengan cuidado bastante con el signo mayor y menor, porque si no tienen bien definido eso, es fácil de que se confundan, por el apuro lo marcan y ahí es donde viene el fallo, ¿no?
Y ahora sí vamos con la última preguntita, que hasta ahora MC sigue liderando, vamos a ver si lo mantiene. Y em, ojo con esta pregunta porque yo les enseñé más el CRB, pero esto ya va más con el CURP. De todas maneras, tienen que saber los dos, chicos, tanto el CRB como el CURP. Entonces, mucho ojo con esa preguntita. Si no lo han repasado, de todas maneras, repásenlo, por favor. El CURP 65, porque puede ser que venga. Ujú. La respuesta es de 3 a 5. Diferencias entre CURP, ya saben que tal vez acá en CURP 65 está incluida lo que es la urea, en el otro no. Y el puntaje también varía, porque como se le incluye lo que es esta quinta sigla, va a aumentar un punto más. Este va a ir sobre 5 puntos, a diferencia del CRB, que va solamente sobre 4 puntos. Y acá pide los que están para UCI, si no me equivoco, cuánto puntaje debe tener. Entonces, siempre también como que si no se recuerda muy bien, recuerden que UCI es el último de los puntajes. Entonces, claro, lo pueden hacer hasta por inferencia, ¿no? O sea, por un poquito de lógica, donde si piden el último puntaje, puede ser como que el último que ven, ¿no? Y más o menos así se pueden guiar. Entonces, ahora vamos a ver el podio, cómo quedó. En tercer lugar, Not Me. Segundo, Mijail. Y primero, MC, me imagino. Eh, excelente. Muy bien, chicos. Está bien. Y para el cuarto Vikingo también. Aplausos. Esto, como les digo, este es al menos un tema de repasito, porque siendo que ya estando semana 4 que quedan hasta la semana 7 y de alguna manera tenemos que repasar, ¿no? Un poquito. Entonces, más o menos por ese lado es que trataba de hacerlo. Y ahora sí, vamos a continuar con la clasecita para, como le digo, volar, volar y no demorar mucho. Vamos a contar el tiempo. Voy a cerrar el cajuto porque está un poco la musiquita. Ujú. ¿Qué más? Iba a abrir algo más, creo. Bueno, ahora sí. Entonces, empecemos con la clase como tal, chicos. La clase es manejo del dolor. Entonces, primero tenemos que tener una introducción de qué es el dolor en sí. ¿Ya? A ver, el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable, ¿ya? Es captado rápidamente por el cuerpo. Se puede deber o no a una lesión tisular, ¿no? Acá es real o potencial. Es la causa más frecuente de lo que es una consulta médica y también es considerada por algunos como el quinto signo vital. ¿Y por qué? Porque prácticamente cuando nosotros tomamos los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, etc., etc., también siempre de alguna manera tenemos que hacer un manejo del dolor en el paciente. Y creo que bastante lo repasamos haciendo un poco de semiología, porque cuando hacemos historia clínicas, no sé si les pasa que los doctores siempre le decían, tómenle una alicia al paciente, ¿no? Para saber si le duele, dónde, la magnitud y todo ello. Entonces, por eso algunas literaturas lo consideran como el quinto signo vital. Es muy urgente o necesario realizar al paciente. Ahora, clasificación del dolor, ¿ya? Hay 4 tipos por mecanismo neurofisiológico, ¿ya? También según la duración, por intensidad y por la localización, creo que sí. Sí, disculpe, es que ahí veo lo que es el Teams. Entonces, primero vayamos con el mecanismo neurofisiológico. Existen 3 tipos, ¿ya? Dolor nociceptivo, que a manera de resumen, dolor nociceptivo quiere decir que es un dolor por algún tipo de estímulo, ¿ya? Cuando nosotros recibimos un estímulo, sea físico, químico, etc., ¿ya? Se genera este tipo de dolor. Entonces, es como el dolor cotidiano que tenemos día a día si en caso recibimos un golpe o algún estímulo de ese estilo, ¿no? Después tenemos el dolor neuropático. Este ya es totalmente lo contrario al otro, porque acá o no puede haber un estímulo. Y la diferencia del anterior es que, por ejemplo, eh, acá se van a activar unos receptores en el nociceptivo que están, por así decirlo, en nuestro cuerpo, están en la piel, están en nuestros órganos y por eso se detectan. El neuropático como tal em, es un dolor que se da, o mejor dicho, es un tipo de
estímulo que sea directamente hacia nuestros nervios. Y esta afección es, por así decirlo, es muy anormal. O sea, no deberíamos tener un dolor neuropático de manera cotidiana o de manera normal. Es por ello que se da en algunos tipos de enfermedades y en edades más avanzadas. Lo común de dolor, cuando tú hablas de dolor, es el dolor nociceptivo. Cuando hablas de neuropático, ya es un dolor muy anormal. Y tiene sus características, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el dolor mixto es cuando ya existen los dos tipos de dolor. Puede ser nociceptivo o neuropático. Es decir, puedes tener el dolor normal o el dolor anormal. Y también su otro nombre es nociplástico. Ahora, puede haber intensidades del dolor, ¿ya? Es leve, moderado o intenso. Y de hecho, esto de lo que es el EVA, ¿ya? Es cuando al paciente nosotros mismos le preguntamos, ¿no? Señor, ¿cuánto le duele haciendo una escala del 1 al 10, cuánto le duele su dolor? Entonces el paciente te dice, me duele un 8, me duele un 6. Y por eso lo clasificamos. Fácil. Después, según la duración o claro, el tiempito, ¿no? Crónico, sin caso es menos de 3 meses, ¿no? Por ejemplo, traumatismo, ¿no? Accidentes, es lo más común. Ese es en agudo, perdón. Y después en crónico es el que dura ya más de 3 meses. Ejemplo, tenemos esta enfermedad que es la artritis reumatoide. Ahora tenemos también la clasificación por localización. Puede ser somática, visceral o mixta. Somática cuando es en piel, en hueso, en músculo, articulaciones, ¿no? Y después tenemos el dolor visceral, que ya se da en las vísceras pélvicas, abdominales, torácicas. Prácticamente es como que lo que está fuera de nuestro cuerpo y esto es lo que está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Para clasificarlo un poco más rápido. Entonces, primero vamos a ver con respecto al dolor nociceptivo, ¿ya? Una pequeña definición y más o menos cómo es un poquito de sus características, ¿no? El dolor nociceptivo, ¿ya? Se da por activación de los nociceptores, chicos, ¿ya? ¿Qué son los nociceptores? Son receptores, ¿ya? Son los receptores más comunes que captan ese estímulo doloroso, ¿ya? Y se le llama nociceptores. Entonces, cuando nosotros recibimos ese estímulo, automáticamente nuestros nociceptores se prenden, lo detectan y estos crean ya una respuesta. Los estímulos puede ser una lesión, una inflamación, una infección o también una enfermedad, ¿ya? Acá más o menos les explico como que algunos tipos de estímulos nocivos y también algunos receptores, ¿ya? No es clasificación de receptores, solamente son algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, estímulos nocivos que pueden ser químicos, mecánicos o térmicos, ¿no? Químico, como algunas sustancias químicas, y para ello tenemos o son detectados por nociceptores químicos. Lo que son estímulos mecánicos, en caso de fracturas, lesiones, etcétera, son captados por los receptores mecánicos. Y en el caso de estímulos térmicos, una quemadura o, por ejemplo, en un contacto con una superficie muy fría, ¿no? Hablando netamente de temperatura, existen lo que son receptores o nociceptores térmicos, ¿ya? Existe un cuarto nociceptor, ¿ya? Que se llaman nociceptores multimodales o polimodales. ¿Y cuál es la característica de este? Que básicamente reúne como que, de alguna manera, las tres formas de estos receptores. Los multimodales reciben tanto estímulos químicos, mecánicos o térmicos. Es como la unión de esos tres. Y por eso cuando uno habla de nociceptores, básicamente es como que habla directamente en los receptores multimodales, porque nosotros cuando recibimos algún tipo de estímulos, básicamente lo hacemos a través de estos nociceptores. Son los que reciben o están preparados para recibir cualquier tipo de estímulo, químico, mecánico o térmico, ¿no? Entonces recuerden eso. Acá más o menos les puse una imagen de lo que es perdón, lo que es la fisiología del dolor. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un tejido, ¿no? Y acá nos dice que hay una lesión tisular, ya sea por calor, frío, presión, etcétera. Cuando nosotros recibimos este estímulo doloroso, se van a activar ciertos tipos de sustancias, moléculas, ¿ya? Y estas van a prácticamente activar lo que son los receptores, ¿ya? Van a ir estas sustancias y van a activarlos. Acá tenemos, por ejemplo, la bradicinina, prostaglandina, histamina, la sustancia P también, que activa bastantes,
moléculas. Y básicamente estos van a ir todo un recorrido para llegar a nuestros centros superiores, que ya es nuestro sistema nervioso central. Y mediante todos esos pasos vamos a recibir ya el estímulo doloroso. Es como que todos esos mecanismos lo transforman de alguna manera para que nosotros sepamos que estamos recibiendo un dolor, o mejor dicho, estamos recibiendo un estímulo, no sé, de un golpe, de una quemadura. Y de esa manera, o sea, es todo un proceso que lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Pero básicamente esto es como un resumen de todos los agentes o todos estos componentes que van a realizar, o van a actuar, mejor dicho, para la fisiología del dolor. Y después tenemos los mediadores del dolor como tal, que está conformado, por ejemplo, por aminoácidos, neuropéptidos, también algunas monoaminas. Y acá nos indica cuáles son en sí los neurotransmisores excitatorios y cuáles son inhibitorios, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hablando de aminoácidos, ¿cuáles son neurotransmisores excitatorios? Acá tenemos el glutamato. De neuropéptidos excitatorios tenemos la sustancia P, neurocinina A, el péptido relacionado con el gen de calcitonina, y también, si se dan cuenta, estos están aquí. Entonces, básicamente, acá también te habla más o menos cuál es su función, ¿no? Estos van a excitar. Después tenemos los neurotransmisores inhibitorios, ¿ya? En aminoácidos tenemos, por ejemplo, el GABA. De neuropéptidos tenemos la beta-endorfina, también leoncefalina, metencefalina. Y como monaminas tenemos acá la serotonina y noradrenalina, ¿ya? Estos van a ser neurotransmisores inhibitorios. Entonces, como le digo, básicamente, hablando de lo que son receptores, más importantes son los multimodales, porque adquieren estos tres tipos de estímulos. Estos son los que van a captar cuando tengamos una lesión tisular, ya sea por cualquier tipo de estímulo, doloroso, lesión, inflamación, etcétera. Se van a activar todos estos agentes que van a participar ya en la modulación para el dolor. Y recuerden que siempre tiene que llegar a bueno, esta es la asta dorsal de la médula espinal, si en caso como que queremos adelantarnos, pero igual les iba a explicar en la otra diapo. Y este ya va a llevar toda la señal hacia el cerebro mismo, que son nuestros centros superiores, ¿no? Y también no se olviden, de los más importantes, hablando de mediador del dolor, no se olviden nunca del glutamato y el GABA, ¿ya? Ha sido pregunta de examen y también lo recalcan siempre, al menos los doctores, la doctora Takuna o el doctor Rojas, quien da la clase, al menos siempre lo resalta. Ahora sí vamos a ver con respecto al proceso fisiológico, el dolor nociceptivo, ¿ya? ¿Cuáles son estos pasos que se da para que de alguna manera nuestro cerebro esté captando estas señales de dolor y tenga esa alerta de que de nuestro cuerpo debe reaccionar, ¿no? Nuestro sistema inmune debe reaccionar de alguna manera? Existen cuatro pasos, o mejor dicho, cuatro procesos, ¿ya? Y se da en este orden: transducción, transmisión, modulación y percepción, ¿ya? Siempre va en ese orden, desde que recibimos el estímulo doloroso hasta que llega a nuestros centros superiores, que es nuestro cerebro como tal. Entonces, ¿qué es la transducción como tal? Es el proceso por el cual el estímulo nocivo, ¿ya? Periférico, porque obviamente, hablando por ejemplo de la piel, ¿ya? Se transforma en un estímulo eléctrico, ¿ya? Es desde que pasa un estímulo nocivo hasta que pasa un estímulo eléctrico. Son señales que ya van a ir a través de nuestros nervios. Esto de aquí es la clasificación de lo que se podría decir los receptores, ¿ya? Recuerden que vimos, por ejemplo, los nociceptores multimodales, ¿ya? En sí, esto es como un tipo, pero existen tres tipos. Hay una clasificación de tres tipos, hablando de lo que son receptores nociceptivos, ¿ya? Tenemos el primero, que es en terminaciones nerviosas libres. Acá recuerden que siempre va a estar las fibras C-no-mielinizadas y van a encontrarse en estructuras profundas, por ejemplo en la córnea, en la pulpa dentaria y también en el periósteo. Después tenemos el otro tipo, que es de umbral elevado, y estos son con respecto a los mecanorreceptores, ¿ya? Mecanorreceptores, o también llamado, por ejemplo, los nociceptores mecánicos, cualquiera de los dos, ¿ya? Acá se encuentran ya lo que son las fibras A delta mielinizadas y como característica también estos participan cuando hay un dolor inicial agudo, un dolor punzante, por ejemplo. Y el último que tenemos son los polimodales, que lo acabamos de ver acá,
¿no? Polimodales o multimodales, que como característica, como le digo, estos captan los tres tipos de estímulo, sea químico, mecánico o de temperatura, ¿no? El térmico. Y ya, y básicamente eso es como la clasificación de lo que son los receptores. No se olviden, en terminaciones nerviosas libres, acá están las fibras C, no mielinizadas, están estructuras profundas, de ejemplo están estos tres. Después los mecanorreceptores de umbral elevado, acá ya tenemos otro tipo de fibra que son las A delta mielinizadas y el dolor inicial agudo, ¿no? Participa en dolor inicial agudo y también punzante. Y las últimas son los polimodales, que ya los vimos, captan los tres tipos de estímulo. Eso es con respecto a la transducción, ¿ya? La transducción, como le digo, es desde que existe el estímulo nocivo y lo convertimos en un estímulo eléctrico. Y es por eso que también te habla de los receptores, porque básicamente ellos son los que reciben, ¿no? Ese tipo de estímulo. Ahora pasamos con la transmisión. La transmisión es del impulso nervioso, viaja a través de los axones de las neuronas aferentes primarias para hacer sinapsis con las aferentes secundarias. Y estos están en el asta dorsal de la médula espinal. Ahí, como que ayudándonos un poco del gráfico, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la traducción. La traducción, como les dije, es ese estímulo, lo convertimos en un estímulo eléctrico, ¿ya? Entonces va a ir ya a través de nuestras fibras. Eh, Mientras va por las fibras, básicamente toda esa segunda parte sería la transmisión. Todo ese recorrido que se va a realizar de este estímulo eléctrico es la transmisión como tal. Y acá nos dice que va a pasar desde un nociceptor aferente primario, es decir, desde donde empieza, hasta el secundario, que está en la asta dorsal de la médula espinal. Eso es básicamente lo que sería transmisión. Luego tenemos la tercera, que es la modulación. Acá se producen mecanismos excitatorios e inhibitorios que modifican la transmisión del impulso eléctrico y también la capacidad que tienen los analgésicos endógenos para modificar la transmisión del impulso nervioso, fundamentalmente lo que es la inhibición en las astas dorsales de la médula espinal y otras partes. Eh, Básicamente que lo que trata de decir la modulación es que ya hizo todo el recorrido. El estímulo eléctrico ya fue desde el nociceptor aferente primario, es decir, desde el primer receptor que lo captó, hasta el secundario que está en la asta dorsal. Ya, ¿y ahora qué pasa? O sea, es como que nuestro sistema dice, pero ¿cómo en sí el cerebro va a entender que esto es un estímulo doloroso? ¿Cómo podemos actuar? Y para esto es que el cerebro, o mejor dicho, perdón, hay mecanismos que diferencian si necesitas realizar un mecanismo excitatorio o un mecanismo inhibitorio, dependiendo de cuál sea el tipo de dolor. Es como que una modificación, ¿ya? Por eso es que se llama un poco de modulación, porque trata de variarlo, trata de alguna manera modularlo para que el cerebro capte de buena manera qué tipo de estímulo estamos recibiendo. Eh, ya, eso con respecto a lo que es la modulación. Y el último que tenemos es la percepción, que es el proceso final en que los tres primeros ya actuaron, ¿no? Por así decirlos, ya interactuaron y crean una experiencia subjetiva y emocional denominada dolor. La percepción básicamente es cuando ya el cerebro ya entendió qué es lo que está pasando, ya entendió que estamos recibiendo un estímulo doloroso y ya crea esa experiencia subjetiva en nuestro cerebro o esa sensación de que básicamente nos duele, ¿no? Ese estímulo, o sea, nos está doliendo. Ese es el último paso, lo que es la percepción. Entonces, a manera de resumen, ya saben, los procesos son cuatro: transducción, transmisión, modulación y percepción. Eh, Todo es un recorrido. O sea, si quieren verlo de una manera más sencilla, chicos, todo es un recorrido. Empieza desde el estímulo nocivo, es captado por el nociceptor aferente primario, entonces se convierte ese estímulo nocivo en un estímulo eléctrico, va por todo el recorrido y va a detenerse hasta llegar a un nociceptor aferente secundario, que está, no se olviden, en la asta dorsal de la médula espinal. Una vez llegado ahí, y no se olviden también del todo recorrido, es el segundo paso, que es la transmisión. Una vez llegado acá, va a ocurrir el tercer paso, que es la modulación, donde se trata de hacer una diferenciación si es, si se tiene que producir un mecanismo excitatorio o inhibitorio, dependiendo de lo que está captando, ¿no? Nuestro cerebro. Y después de que ya se hizo esa diferenciación,
Nuestro cerebro es donde ya entiende, donde ya sabe a qué se está enfrentando y crea esa experiencia subjetiva de que nos duele, ¿no? O sea, prácticamente tenemos esa sensación de que ya nos duele lo que está pasando en nuestro cuerpo. Ah, y también no se olviden estos tres tipos de receptores. Ahora, también hay una diferenciación de lo que es el dolor agudo y crónico, ¿ya? Un poquito así como que viendo. El agudo tiene una duración menos de 3 meses, ¿ya? Acá la patología está presente, es de pronóstico predecible, ¿ya? Acá problemas es como decir, complicaciones como tal, es poco común, ¿ya? Si es un dolor agudo, creo que se puede al menos tratar en ese instante y no hay complicaciones como tal. Conducción es rápida, hablando por ejemplo de lo que vimos, de la traducción, transmisión y todo ello. Lo que es el dolor agudo es muy rápida, su mensaje es muy rápido hacia el cerebro. Valor biológico son altos. Los efectos sociales, bueno, son mínimos. Creo que esto ya va más con, no sé, hablando de factores como, por ejemplo, de dinero, familiares, etcétera, ¿no? Por eso hablo de efectos sociales. Y el tratamiento como tal es básicamente la causa, ¿no? Si es por trauma, hay que intervenirlo en una operación como tal, ¿no? Si es por, no sé, algún tipo de infección, hay que tratarlo, ¿no? Después tenemos ya lo que son los crónicos no oncológicos y los crónicos oncológicos. Acá también se hizo una diferenciación. En los crónicos no oncológicos, la duración ya es más de 3 a 6 meses, o sea, pero igual, siendo más de 3 meses, ya es crónico. Acá la patología a veces, ¿no? Está presente, pero casi ninguno, por así decirlo. El pronóstico es impredecible. Hablando de lo que son problemas, acá se ha vinculado mucho con lo que es la depresión. O sea, hablando de los pacientes crónicos no oncológicos, se relaciona mucho con la depresión, porque básicamente un paciente depresivo es alguien que... eh, ustedes saben que la depresión es una enfermedad que al menos tapa mucho si tenemos otras alteraciones. ¿Por qué? Porque nuestra sensación, ¿no? Mental de estar de una manera tristes y todo ello, no nos damos cuenta que también tenemos otros males. Y es por eso que la crónica se relaciona mucho con la depresión, porque esta enfermedad de alguna manera tapa mucho si en caso tenemos otros problemas. Ahora, la conducción es lenta, a diferencia de la aguda. Acá toda esa transmisión a través del estímulo eléctrico va a ser más lento. Valor biológico acá es bajo o ausente. Los efectos sociales acá ya son más profundos, es decir, este crónico no oncológico ya compromete muchas cosas. Podemos hablar, por ejemplo, temas financieros, temas de problemas familiares, etcétera. Y el tratamiento acá es multimodal. Multimodal básicamente es que se refiere a que hay que tratar muchas causas. No es solo una, sino son bastantes. Y después tenemos el crónico no oncológico, que acá la duración es impredecible, ya no existe como tal un tiempo, un rango. La patología está presente, acá sí existe una patología como tal. El pronóstico es, dependiendo, va en aumento, ¿ya? El pronóstico como tal va a depender mucho de la neoplasia que tenga el paciente. El problema es sobre todo esa sensación de miedo a la muerte, porque como es un paciente oncológico, ya sabe como tal que tiene un tipo de cáncer, entonces estos pacientes lo primero que afrontan es la idea de que están pasando por un momento de una enfermedad que de alguna manera les queda muy poco, ¿no? Muy poco tiempo de vida. Lo que es la conducción, igual que la no oncológica, es lenta, el valor biológico es bajo aquí. Efectos sociales es variable, ¿ya? A diferencia de la crónica no oncológica. Y el tratamiento como tal también es multimodal porque son diferentes alteraciones que se tienen que afrontar o tratar, ¿ya? Entonces, básicamente acá es las diferencias. Creo que sobre todo la doctora tuvo mucho ojo, o sea, de verdad, así, con lo que es crónica no oncológica en problemas de la depresión, efectos sociales, lo que es profundo en no oncológico, y qué más. Bueno, y también tengan en cuenta un poquito el tiempo, ¿no? La duración y el tratamiento como tal.
O sea, acá es atacar la causa de lo que está pasando en la aguda. Pero acá ya es muchas más causas de lo que se está tratando en el paciente. ¿Ya? Sigamos con la siguiente. Bien, ya vimos el dolor nociceptivo. Ahora vamos a ver el otro lado, ¿ya? El dolor neuropático, ¿ya? Ya saben que el dolor nociceptivo les dije que es el dolor normal. Cuando uno habla del dolor, siempre se refiere al nociceptivo. Pero no, cuando hablamos de dolor, es muy raro referirnos, perdón, a un dolor neuropático, ¿ya? Este tipo de dolor es una lesión o enfermedad que afecta a nuestro sistema somatosensitivo. Somatosensitivo abarca muchas cosas, puede ser nuestra temperatura, eh, nuestro posicionamiento, ¿no? Espacio-temporal, de espacio, perdón. Entonces, eh, este tipo de afección no solo ataca a nuestro sistema nervioso periférico como el anterior, sino también ataca nuestro sistema nervioso periférico y central, ¿ya? A los dos tipos va a atacar. ¿Cómo en sí lo encontramos o cómo lo podemos ver en un paciente? Va a tener los siguientes síntomas. Va a tener lo que son disestesias, ya que es la sensación anormal con o sin estímulo de un dolor. Parestesias, que ya son hormigueos o extremidades dormidas en el paciente. Y también va a tener un dolor neuropático periférico. Básicamente acá se refiere como dolor, ¿ya? El paciente va a tener un dolor muy extraño porque tal vez no lo puede reconocer, pero presenta dolor. Esta tríada es lo que caracteriza a un dolor neuropático. Acá tenemos algunas características de cómo en sí son los dolores neuropáticos. Cuando el paciente, por ejemplo, te habla de un dolor quemante, un dolor en hormigueo, un dolor electrizante, calambres, un dolor punzante, ya nos damos cuenta que el paciente se está refiriendo a este tipo de dolor neuropático. ¿Ya? Eh, ¿Cómo en sí es que se genera este tipo de dolor? Tal vez a diferencia del nociceptivo. Ustedes saben que el nociceptivo, simplemente porque hay un estímulo, sea mecánico, químico, lo que sea, se genera. Pero este es, o sea, acá tú te preguntas, ¿estos también se generan por este tipo de dolores o qué es lo que pasa? Perdón, por este tipo de estímulo o qué es lo que pasa. Y lo que en sí pasa ya son alteraciones dentro de nuestro mismo organismo. Existe, por ejemplo, lo que es una hiperexcitabilidad y también existe una sensibilización central, se podría llamar, o sensibilización. Estos básicamente, por ejemplo, de la hiperexcitabilidad, quiere decir que el estímulo eléctrico que está habiendo en nuestro organismo es una sobrecarga, ¿ya? Hay bastantes estímulos y de alguna manera lo que genera son descargas espontáneas y también genera respuestas anormales a estímulos en el nervio lesionado. Esto se genera en horas o días tras la agresión. Y después tenemos el otro lado del por qué se genera, que es la sensibilización. Y la sensibilización lo he encontrado que más lo podemos relacionar con lo que es la alodinia, que es un dolor por estímulo no doloroso, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ¿no? Poniéndonos, no sé, imaginen que un niño les tira un golpe, ¿ya? Normalmente, o sea, el niño ya tiene fuerza, su golpe ya normalmente sí te duele. Pero pongamos el caso de que un bebé te tira igual un golpecito, ¿ya? Y eso no duele normalmente. Ustedes saben que los bebés todavía no tienen fuerza muscular como tal. Pero ¿qué pasa? En estos tipos de pacientes que presentan alodinia, quiere decir que esos golpecitos sí les duele y de una manera muy exagerada. Es por eso que lo llaman como dolor por estímulo no doloroso, porque normalmente no te debería doler, pero por alguna extraña razón sí te duele y de una manera muy exagerada. Esa es alodinia. Entonces, lo que es sensibilización lo podríamos relacionar con eso. Acá hay un ejemplo que es por estímulos térmicos banal, que lo encontré como aumento de temperatura en cama. Era un ejemplo en sí. Pero también es por una reducción del umbral del estímulo de los nociceptores. Este segundo se refiere a que nosotros tenemos un umbral de dolor.
Es decir, nosotros aguantamos un tipo de dolor. Tenemos un aguante. Pero ¿qué pasa? En algunos pacientes, y esto ya se debe en algunas enfermedades, el umbral del estímulo nociceptor se reduce. Es decir, ya no aguantamos lo que aguantábamos antes, sino ahora aguantamos menos y nuestra reacción es exagerada. Es por eso que eso se refiere un poquito a lo que es la alodinia, ¿no? Entonces, esas son como las dos causas fisiológicas de por qué se genera este dolor neuropático, por hiperexcitabilidad y por sensibilización, ¿ya? Acá ya saben que hiperexcitabilidad te lleva a descargas espontáneas y a una respuesta anormal a estímulos en el nervio lesionado, que sean horas o días de agresión, y la sensibilización lo pueden relacionar directamente con alodinia. Y ya saben que es una exageración de un estímulo doloroso. Los síntomas, no se olviden, para reconocer un dolor neuropático, las características también que hay. Y acá vamos a ver un poco de la diferencia del dolor nociceptivo y el dolor neuropático, ¿ya? El nociceptivo, mecanismos por estímulos de receptores periféricos, básicamente por activación de los nociceptores. Eso está ya un poco claro. El dolor neuropático, ¿por qué se da? Por una injuria del sistema nervioso central o periférico. Es decir, hay un daño directamente o está fallando nuestro sistema nervioso central o periférico. La evidencia clínica, ¿cuál es? En nociceptivo, este es un dolor localizado o difuso, ya cualquiera de los dos, pero mayormente es localizado. Es persistente o es intermitente y tiene la función de protección biológica. De hecho, esta es una oración muy clave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un dolor nociceptivo, es una señal de alerta que nuestro cuerpo tiene que hacer algo, ¿no? O sea, básicamente, si tenemos un dolor nociceptivo, es porque ha habido, no sé, por ejemplo, nos hemos quemado o hemos tenido una lesión y nuestro cuerpo sabe que de alguna manera tiene que reparar ese tejido, esa zona, entonces es de protección biológica y es muy diferente al dolor neuropático. ¿Por qué? Porque acá ya hay, muy aparte de estas sensaciones de hiperalgesia, ¿no? O sea, sensación alta de dolor, de alodinia, de parestesia, perdón, y disestesia, ¿ya? Este no tiene una función protectora. Es decir, este dolor neuropático no te da porque el cuerpo como en sí tenga que reparar algo. Esto te da ya por así decirles, una causa extraña. Quiere decir que nuestro cuerpo de alguna manera está fallando, pero más internamente que por un agente o un estímulo eh, físico de afuera. Entonces, ahí ya tienen que ver algunas ciertas enfermedades que los pacientes sufren y es por eso que se le da este dolor neuropático como tal. Las respuestas analgésicos acá en el dolor nociceptivo usualmente son respuestas a analgésicos convencionales. Acá ya requieren como que analgésicos y también adyuvantes, que ahorita lo vamos a ver. Pero de manera de resumen, adyuvantes es como que un fármaco extra, ¿ya? Es como una combinación de fármacos que se tiene que dar. La evolución acá es agudo crónico y acá en neuropático mayormente es crónico. Y acá como ejemplo tenemos dolor, por ejemplo, de origen inflamatorio o por daño del tejido, que es lo más común. Pero acá ya es, por ejemplo, por algo de distrofias, neuralgia o fibromialgia, ¿no? Estos tipos de enfermedades que ya son más, más secundarios, o sea, ya son más del mismo sistema. ¿Qué más? Ah, ya, entonces, como le digo, esto es como de manera de resumen. Este cuadrito sí es bueno. De alguna manera les ayuda a diferenciar bastante dolor nociceptivo y neuropático. Pero igual, de todas maneras, siempre vean como las características de cada uno para que lo tengan en cuenta un poquito, ¿no? Eh, Sigan. Ahora vamos a ver la valoración del dolor como tal, ¿ya? Cuando uno quiere valorar el dolor, lo normal es que siempre le preguntamos al paciente por historia clínica, que le decimos, señor, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Ya? Entonces el señor te dice, no, me duele un 7, me duele un 8, de verdad ya no aguanto. O si en caso lo puede aguantar, dice, no, la verdad sí aguanto, me duele un 2 nomás, ¿ya? Para ello se crearon escalas, ¿no? De cómo valorar este tipo de dolor. La escala numérica del dolor quiere decir que es cuando le preguntamos al paciente. Es el más común que se usa. Pero después tenemos, y es el que vamos a utilizar en esta clase,
y para también el manejo terapéutico, que es la escala visual análoga. Ya es lo mismo que la escala numérica del dolor, pero acá nos referimos en que al paciente le vamos a poner como una reglita, ya que diga del 1 al 10 y el paciente nos va a señalar cuánto le duele. Es la única diferencia. Si se dan cuenta, estas dos son lo mismo, pero acá es como que le das algo físico y acá solamente oralmente le preguntas, ¿no? También tenemos otro tipo de escala que son las escalas de los adjetivos, que acá se refiere a que el paciente te diga no por números, sino por adjetivo cuánto le duele. El paciente te dice, no, me duele muy poco, o no me duele más o menos, sí me duele bastante, más por adjetivos. Y acá ya lo vas calificando, ¿no? Y después el último que tenemos es la escala de caras, ¿ya? Acá les pongo algunos ejemplos de para qué en sí, o mejor dicho, en qué casos es bueno usar este tipo de escala. Mayormente se utiliza en niños, ¿por qué? Porque si en caso no saben diferenciar mucho, o no nos entienden, o tal vez no hablan muy bien, lo interpretamos por estos gestos que realizan. En ancianos también, ya por lo mismo, lo contrario, hay las personitas que ya tienen deficiencia cognitiva, etcétera. En pacientes confusos, que han recibido algún tipo de trauma, quién sabe. Y en extranjeros, por lo mismo que tal vez no podemos entender su idioma, qué mejor forma de reconocer a su escala del dolor por los gestos o expresiones que haga con su cara, ¿no? Entonces, de estos valoración del dolor, Masset va a trabajar como, con este que le digo, la escala visual análoga, o por sus abreviaturas EVA, ¿ya? Ahora sí, vamos con el tratamiento como tal, ¿ya? Y este sí es un cuadrito que tienen que aprendérselo, o mejor dicho, la escalera, porque si viene en examen. Eh, lo que se aplica como tal es una analgesia multimodal o balanceada. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Ya? La analgesia multimodal es el mejor alivio del dolor, ¿ya? Porque lo que hace es reducir dosis y también efectos adversos de lo que son los opioides, ¿ya? De alguna manera ahorra dosis de opioides. También aumenta la satisfacción del paciente, logra lo que es la movilización, rehabilitación y la alta temprana de los pacientes para que puedan salir muy rápido de alta, reduce costos y previene dolores postoperatorios persistentes. Entonces, eh, esta escalera analgésica de alguna manera fue creado en años, ya hace muchos años, pero de esta escalera lo que hizo la OMS, ¿ya? Fue modificarlo un poco, ¿ya? No recuerdo si fue creada en sí por la OMS, pero esta es la última ya modificación que realizó en el año 2014, si no me equivoco. Y lo que mayormente cuando yo, por ejemplo, aconsejo aprenderse, es solamente tres escalones, el primero, el segundo y el tercero. El cuarto escalón se podría decir que no continúa en sí este tipo de escala, sino que lo colocan acá porque acá ya habla de técnicas invasivas. O sea, cuando el paciente ya está, por ejemplo, muy avanzado como tal, ya se utiliza no un tratamiento farmacológico, sino ya es más invasivo, ¿no? Y por eso de todas maneras se le coloca como un cuarto escalón, pero no es como que continúe en sí la secuencia, ¿ya? Así de manera breve. Entonces, vamos a ir por el primer escalón. El EVA, ya saben, que es esa manera de clasificar cuánto le duele al paciente. Si el paciente le duele del 1 al 3, tienen que usar el primer escalón. En el primer escalón, lo que están son analgésicos no opioides. Aquí a quienes tenemos, a los AINES, al paracetamol y también al metamizol, ¿ya? Y siempre recuerden que en todos los escalones, en todos, se puede usar o no un coadyuvante, ¿ya? Que de manera de resumen, como les digo, es un segundo fármaco que puede como que mejorar el efecto del fármaco que ya le estamos dando, ¿no? Eh, y acá, bueno, dolor no controlado se refiere a que está sufriendo, ¿no? Un tipo de dolor, nada más. Entonces ya saben, cuando el paciente tiene un dolor del 1 al 3, se usa el primer escalón. Se usan AINES, paracetamol y metamizol, que son analgésicos no opioides. Ya cuando el paciente tiene un dolor del 4 al 6, ya de magnitud, se usa el segundo escalón. Y aquí ya empezamos con los opioides. Pero son opioides débiles, ¿ya? No potentes como el tercero, son opioides débiles. Acá tenemos como ejemplo la codeína,
la dihidri, creo que acá lo he escrito mal porque debería ser dihidrocodeína, me parece. No dihidrocodeína, me parece que es dihidrocodeína, ¿ya? Pero en todo caso lo revisamos después. Y el último es el tramadol, ¿ya? Eh, ¿Qué más acá también es característico? Este primer escalón, ¿ya? Una vez que pasamos con el segundo, el primer escalón se va a repetir en todos. ¿A qué me refiero? Que el primer escalón lo podemos utilizar aquí y aquí. Por eso lo incluyen como los AINES. O sea, el segundo escalón también podemos utilizar AINES, paracetamol y metamizol. ¿Ya? Siempre recuerden que, muy aparte de que estamos viendo los opioides débiles, también se pueden incluir estos como tal. O sea, el segundo escalón y el tercer escalón de por sí también pueden incluir el primer escalón. Pero obviamente lo prioritario es utilizar opioides débiles. Eso es lo que trata, lo que se trata de realizar. Pero que también se pueden utilizar estos, sí, también, solamente que no van a tener tal vez un efecto tan potente, ¿ya? Eh, entonces, a eso se refiere. Se puede utilizar AINES y coadyuvantes. Coadyuvantes, ya les dije, son fármacos que complementan un poco o mejoran el efecto de estos fármacos de aquí. Pero prioritariamente apréndanse estos. Estos, los que salen, ¿no? Estos. Hablando con tercer escalón, ya hablamos de una escala del 7 al 10. Acá el paciente ya literalmente no aguanta el dolor y se le tiene que dar lo que son opioides potentes. Acá tenemos, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina y también meperidina, ¿ya? No se olviden, acá podemos también incluir los fármacos del primer escalón, no del segundo, ¿ya? O sea, el segundo no es como que podemos ir acá, solamente el primero. El primero es que se repiten todos, pero el segundo no. El segundo lo se repite solamente el segundo y el tercero se repite evidentemente el tercero. Eh, Podemos incluir AINES y coadyuvantes. Y el cuarto escalón, como les digo, no es como que sigue la secuencia, no es como que acá ya es cuando el paciente ya tiene más de 10. No, no, no. O sea, depende mucho del contexto, depende mucho de lo que el paciente necesita. Y acá lo que te trata de decir en el cuarto escalón son las técnicas invasivas con las que podemos tratar al paciente también. Tenemos el biofeedback, bloqueos nerviosos, opiáceos, ¿no? Venosos creo que es, de médula, estimulación nerviosa transcutánea, estimulación medular, radiofrecuencia, crioanalgesia, ¿ya? Son técnicas más invasivas, eh, y esto ya necesita derivación a la unidad del dolor. Hablando, por ejemplo, del examen, ¿ya? Más, como les digo, les toma hasta el tercer escalón. Hasta el momento no se ha tomado del cuarto, o sea, técnica invasiva. Y lo que pasa es que también sería muy raro preguntar o al menos poner un contexto como tal, porque las preguntas de casos clínicos que ponen en los exámenes va de acuerdo al tipo de dolor que tiene el paciente. O sea, te dicen directamente el paciente tiene un dolor 5 de EVA 5 o un dolor EVA 2. Entonces, acá como tal no hay una escala del EVA. Por eso es muy raro que pregunten esto como tal. Yo diría, la verdad, que más prioricen esos tres y se aprendan estos ejemplos que hay como tal, ¿ya? Eh, entonces, más o menos, este, esta escala, ¿ya? Esta escalera analgésica del dolor, apréndanse sí o sí, porque fijo, les apuesto que van a venir en el examen. Tal vez extendiendo un poco del primer escalón de los fármacos no opioides, acá lo que resaltamos son los AINES, ¿ya? ¿Y por qué los AINES? Porque los AINES son bastantes, son muchos, o sea, existen variedad de AINES. Y es por eso que acá, o sea, lo ponen como AINES, pero en realidad son un montón. Y en el examen, sí recuerdo que pregunta ejemplos de AINES. Tal vez el doctor no lo explica un poco como tal. Acá ya les puse, o sea, del PPT, ¿no? O sea, directamente cuál es la dosis, porque las dosis no preguntan, pero de alguna manera traté de ponerles por si acaso, pero sí preguntan al menos nombres de AINES y tienen que saber al menos cuáles son, ¿ya? Primero les voy a poner un contexto del mecanismo de acción de los AINES, de ahí la clasificación, y ya de ahí vamos a hablar un poquito de las dosis, pero como le digo, no es tan necesario. Yo creo que más lo que deben aprenderse es esto, clasificación de los AINES,
que son estos de aquí, ¿ya? Entonces, veamos un poco del mecanismo de acción. ¿Qué pasa en sí? De nuestro tejido, conformado por células, ¿ya? Recuerden siempre que todo en nuestro organismo tiene un tiempo de vida, ¿ya? Estamos en constante cambio, en constante remodelación. Entonces, por así decirles, cuando nuestro tejido ya cumplió ese tiempo de vida y va a degradarse, lo que se transforma en sí son en fosfolípidos, ¿ya? Acuérdense, nuestros tejidos, cuando ya están por degradarse, se transforman en fosfolípidos, ¿ya? Y acá participa una enzima que es la fosfolipasa A2, y estos fosfolípidos lo convierte en ácido araquidónico, ¿ya? Este ácido araquidónico es actuado por otro tipo de enzima que se llama la ciclooxigenasa y lo convierte en lo que es el COX-1 y también lo puede convertir en el COX-2, pero más apréndanse el COX-1 porque este es fisiológico, en el sentido, cuando hay toda esta conversión, todo este proceso de conversión, el ácido araquidónico normalmente se tiene que transformar en COX-1, ¿ya? Este es fisiológico, acuérdense. Cuando se convierte en COX-1, este COX lo que va a producir, ¿ya? Por otro tipo de enzima, o no recuerdo si cuando participa una enzima, se transforma en lo que son ya prostaglandinas, ¿ya? Las prostaglandinas tienen una protección de la mucosa gástrica, o sea, producen una protección de la mucosa gástrica y también producen lo que es una hemostasia, ¿ya? Eh, entonces ocurre todo esto, como le digo, es todo este proceso. Pero ¿qué pasa? Imaginen que ya estamos recibiendo un estímulo doloroso. Hemos recibido, por ejemplo, un tipo de trauma, ya básicamente le han golpeado a esa persona. ¿Qué pasa? El tejido, ya, es como que se tiene que degradar más rápido, ya, se degrada más rápido. Entonces, como el tejido se degrada más rápido por lo mismo que lo han lesionado, se genera más fosfolípidos, se genera más cantidad de fosfolípidos de lo que normalmente uno hace. Como se genera más fosfolípidos, la fosfolipasa A2 transforma más ácido araquidónico. O sea, tenemos más cantidad de ácido araquidónico. Y cuando la ciclooxigenasa convierte este ácido araquidónico en COX-1, se da cuenta que está viendo mucha cantidad, ¿no? Por así decirlos. eh, Está viendo mucha cantidad, es como que la COX-1 no puede con todo lo que está viendo y por ello es que necesita ayuda de otra amiga, que es la COX-2. La COX-2 ya no es fisiológica, sino ya se da por un proceso inflamatorio, un proceso que está viendo en el cuerpo que no es normal. En ese caso, cuando la COX-2 recién participa, genera igualmente prostaglandinas, pero estas prostaglandinas ya no son sanas, sino van a crear un efecto adverso. Y lo que genera son mediadores de dolor, inflamación y fiebre. Esto es lo que genera este tipo por la COX-2. Entonces, como le digo, este proceso ocurre fisiológicamente normal en COX-1, pero cuando ya existe un daño de nuestros tejidos, ya lo que ocurre es que COX-2 participa y genera efectos adversos en nuestro cuerpo. Y para ello, con todo este contexto, es que aquí es donde actuamos con los AINES, porque los AINES van a actuar directamente con COX-1 y con COX-2, dependiendo de qué AINES es lo que les demos. Ahora vayamos con la clasificación de AINES. Los AINES son de dos tipos, no ácidos y AINES ácidos, ¿ya? En los no ácidos tenemos, por ejemplo, el paraminofeno, que el ejemplo más clásico que tenemos acá es el paracetamol. Y también tenemos el otro que es el pirazolonas, ¿ya? Que acá tenemos el dipiridona como ejemplo. Estos son no ácidos, también son llamados como no aines, ¿ya? Por así decirles, pero en realidad no, también tiene ese efecto de aine como tal, ¿ya? Entonces tenemos estos dos no ácidos. Y luego tenemos los aines ácidos, que ya son básicamente los aines que conocemos, ¿no? Acá tenemos 5 tipos de grupos, que tenemos los salicilatos, el ácido propiónico, también los acéticos, los oxicams y también los coxips, ¿ya? De los salicilatos
tenemos el ejemplo más clásico que es aspirina, o por su abreviatura AAS. En lo que son el ácido propiónico, tenemos ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ejemplos que muy clásico, sobre todo el ibuprofeno, creo que es el más clásico que conocemos. Luego tenemos los acéticos, acá tenemos el diclofenaco, el ketorolaco, indometacina también. Tenemos el otro grupo que son los oxicams, acá tenemos el piroxicam, meloxicam, y el último grupo son los coxips, ¿no? Celecoxib, rofecoxib, heterocoxib, etc. ¿Qué pasa? ¿Ya? Aparte de esta clasificación como tal, debemos tener en cuenta que todos estos fármacos tienen, por así decirles, un tipo de función. Y va netamente, como les digo, con estos receptores. El COX-1 o el COX-2, dependiendo a dónde actúan, es mucho lo que tenemos que saber, ¿ya? Así de manera de resumen, estos fármacos que están de azul, todos estos sombreados de azul, hasta desde el oxicams hasta el paraminofeno, son no selectivos. ¿Y a qué me refiero con no selectivos? Que básicamente no es como que ataque especialmente a uno o al otro. Ataca a los dos por igual, ¿ya? Va a atacar tanto a la COX-1 y va a atacar tanto a la COX-2, ¿ya? Ustedes recuerden siempre que el que tenemos que atacar para que no siga habiendo más inflamación es la COX-2, porque recuerden que este es mediador de dolor, inflamación y fiebre cuando crea las prostaglandinas. Entonces, lo principal sería atacar a este COX-2. Pero como es no selectivo, va a atacar acá y va a atacar acá. Entonces, no es un AINES de excelencia, por así decirlos, cuando hablamos de un no selectivo. Vayamos al otro caso. Tenemos también los COX-2 selectivos, ¿ya? Son todos estos sombreados en rojo, ¿ya? Desde acá hasta acá. Los COXIPs, los oxicams y los acéticos, ¿ya? Esas tres familias son los COX-2 no selectivos. Perdón, los COX-2 selectivos. Estos quieren decir que estas tres familias van a atacar acá, van a inhibirlo, por así decirlos, y ya no se va a generar esta mediación del dolor, ya no se va a generar esta inflamación y ya no se van a generar más fiebre. Como lo para, simplemente estaría actuando esta prostaglandina que protege la mucosa, sigue con su hemostasia y de alguna manera trata más rápido al paciente. Por eso estos son como que los de preferencia cuando se habla de AINES, los COX-2 selectivos, ¿ya? Recuerden, estos actúan directamente contra la COX-2, que es, por así decir, la COX mala. Los no selectivos no diferencian a quién tiene que atacar y ataca tanto a la COX-2 como a la COX-1, es decir, a la COX buena y a la COX mala, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Ya, hablando, por ejemplo, de las COX-2 selectivos, también se podría hacer todavía una mini clasificación de cuál es el mejor de todos, ¿ya? Como si pueden darse cuenta, acá está sombreado de rojo, o sea, todos estos, pero también están sombreados de azul. Estas dos familias se podría decir que son no selectivos, pero también son selectivos, es decir, tienen doble función. Son buenos, ¿ya? Son buenos como tal, pero como son no selectivos y selectivos, ¿ya? No se podría decir que son tampoco lo mejor de lo mejor. En cambio, ¿qué pasa con este que es COX-CIPS, la familia de los COX-CIPS? Los COX-CIPS son netamente COX-2 selectivos. Estos netamente van a inhibir la COX-2 y por lo tanto van a bajar la inflamación, van a bajar el dolor y van a bajar la fiebre. No se junta, o sea, su efecto no se junta con los no selectivos y por eso se podría decir que estos son como que los AINES de preferencia cuando se actúa con los pacientes, ¿ya? Y acá tenemos unos ejemplos que es el celecoxib, rofecoxib y heterocoxib, ¿ya? Si por ejemplo se habla de un caso de cuál es el AINES de preferencia para actuar con el paciente, son estos tres. Si se refiere cuál es el menos gastrolesivo, porque sabemos que los AINES como tal son gastrolesivos, pero cuál es el menos gastrolesivo, de los AINES es el COXIP, porque como les digo, lo que hace es inhibir COX-2 y ya no van a generar tantos esa inflamación y dolor, perdón, no va a generar la inflamación, no va a generar dolor y no va a generar fiebre como tal, ¿ya? Entonces, siempre tengan en cuenta, cuando se habla de los AINES,
saber un poco del contexto, del mecanismo, y también saber un poco la clasificación, para que de alguna manera se actúe más, o mejor dicho, lo aprenda más rápido. ¿Y qué más? Y acá le pongo las dosis de los fármacos. Por experiencia personal, dosis como tal no me ha venido en lo que es manejo del dolor y tampoco lo he visto en banco, pero de alguna manera, o sea, los dejo por si en caso quieren repasarlo y para estar más preparado para el examen, ¿no? Esto de acá, de la línea roja, lo que hace es diferenciar los AINES. Estos dos, paracetamol y metamizol, son diferentes a los AINES, ¿ya? Y todo lo que está en la línea roja hacia abajo ya son todas las familias de AINES, o no mejor dicho las familias, sino ya las fármacos que pertenecen a cada familia, pero ya están todas acá, ¿no? Entonces, como le digo, prioritariamente esto, apréndanse esto. Creo que esto es lo que más ayuda. Si van a aprenderse las dosis, traten de crear de alguna manera algún tipo de mnemotecnia para que se lo aprendan un poquito más rápido. Y también el mecanismo de acción ténganlo en cuenta, así de manera de repaso, para que sepan cómo es que se actúa, ¿no? Y por último tenemos los coadyuvantes, chicos. Siempre les dije que cuando se actúa con un fármaco, sea no opioide o opioide, ¿ya? eh, Va a haber veces que el fármaco no tiene efecto o es muy bajo. Entonces, para eso que se le da un coadyuvante. El coadyuvante es un segundo fármaco que mejora ese efecto del primer fármaco que estamos dando. Esos fármacos dice que pueden utilizarse simultáneamente con analgésicos, incluidos en todos los escalones, ¿no? En todos los escalones de la escalera analgésica. Entonces, acá, por ejemplo, les dejo esos tres términos para diferenciar un poco los tipos de coadyuvante que existen. Tenemos los coanalgésicos, son fármacos con acción analgésica propia, ¿ya? Aunque su uso farmacológico primario no es de analgésico, pero de todas maneras tiene ese efecto. Y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los antidepresivos y también anticonvulsivantes, ¿ya? Después tenemos ya coadyuvantes analgésicos, que son fármacos sin acción analgésica propia, pero que administrado con analgésicos convencionales contribuye a disminuir el dolor por otros mecanismos. Es decir, este es un fármaco que no, normalmente, o sea, su uso no es para efecto analgésico, pero tiene un mecanismo como tal que puede ayudar a generar ese efecto analgésico combinándolo con el fármaco que estamos dando desde el inicio, ¿no? Y después tenemos los coadyuvantes, que igual son fármacos sin acción analgésica propia, no contribuye a aumentar la analgesia en sí misma, pero lo que sí mejora es un poco la calidad de vida, ¿ya? Y acá tenemos los laxantes, ansiolíticos, antidepresivos, ¿ya? Acá después tenemos algunos ejemplos ya de lo que son los coadyuvantes como tal. Tenemos, por ejemplo, los neuroléticos. Acá tenemos el fenotiacinas. Como ejemplo tenemos el levomepromacina y también la clorpromacina. Después tenemos esta segunda familia que son los butirofenonas. Acá tenemos el aloperidol. Antihistamínicos, acá tenemos la hidroxina, perdón. Después tenemos las benzodiazepinas, que acá como ejemplo tenemos la midazolam, lorazepam y otros que también lo incluyen a veces. Y de hecho ha sido pregunta de examen esos. Sobre todo tengan cuidado con los que están resaltados en negrita, como el bifosfonatos, baclofeno, octreoida, sí, ketamina, gabapentina, pregabalina, perdón, lidocaína y 4 y antagonistas alfa, ¿ya? De estos, o sea, de estos cuatro últimos, cinco últimos, perdón, existe un cuadro como tal que los doctores lo colocan y creo que ponen un poco lo que es su efecto que realiza, pero en exámenes lo que más preguntan, ya, o al menos he visto, es como que te ponen un fármaco y te dicen directamente, este fármaco, no sé, sea puesto de cualquier vía, ¿no?
intravenosa, oral, como tal, no sé. Pero la cosa es que te dicen, este fármaco se le ha dado al paciente y quieres agregarle un coadyuvante. ¿Qué más le darías? ¿Ya? Entonces, te pueden poner cualquiera de estos ejemplos, ya como tal. No es como que los doctores hayan hecho una diferenciación de cuando hay tal caso tienes que darle esto, cuando hay tal caso hay que darle esto. Simplemente los doctores colocaron como que los coadyuvantes que existen, los ejemplos que hay. Entonces, si en caso les preguntan qué coadyuvante le harías al paciente, yo creo que la ayuda será en que van a colocar otros tipos de fármacos, por ejemplo los opioides y no opioideos, y solamente uno va a ser uno de estos que están acá en las listas, ¿ya? Si en caso se repite, ya, yo creo que más va a ser de estos últimos cuatro, perdón, de estos últimos cinco. ¿Por qué? Porque como les digo, hay un cuadrito que te habla más o menos para qué sirve cada uno. Yo sobre todo he puesto de la gabapentina y pregabalina, que su efecto coadyuvante sirve más para cuando hay una intervención y ya está, cuando el paciente ya está en estado postquirúrgico, ya, por así decirles. Entonces ahí es donde se usa más la gabapentina y pregabalina. Pero de que los puede poner otros casos, puede ser, pero como le digo, yo creo que más va a ser de estos cinco de acá. ¿Ya? Vamos a ver si los doctores lo mantienen o si en caso agregan más, pero hasta donde yo lo puedo revisar un poquito, todos estos fármacos eran los únicos que hablaban como que en clase, ¿no? Y ya, esa es la bibliografía que utilicé. Muy aparte de lo que se dio en clase, me guié un poco más también por libro de fisiología y también de neurología, porque como este es también tema de neuro, tuve que repasarlo un poquito, ¿no? Para saber cómo que explicarles el mecanismo, así más o menos. Entonces, eso es más o menos, creo, el tema de esta semana, chicos. Bueno, no sabría decirles si es muy extenso como tal. Yo lo sentí más o menos, a diferencia, yo creo, por ejemplo, como le digo, del tema 2 o el tema 3 que el tema 3 sí es extenso por lo mismo que son casi dos temas, ¿no? Entonces, más o menos he tratado de resumirles un poquito, poniéndoles un poco de gráficos, de tablas. Como les digo, prioridad, creo que sería este de aquí, este, ¿ya? Y este también, ¿ya? Ese es como las diapositivas que le diría que es prioridad. Ah, y eso de acá. Estos tres últimos es prioridad. Esto de acá es más para que sepan un poco del contexto, la diferenciación. No sé si en caso los doctores también le preguntarán, pero ya acá para que lo repasen, los he tratado de poner un poco más estructurado, ¿no? De lo que lo hacen los doctores en la diapositiva. Ujú. Entonces, más o menos eso sería el tema de esta semana. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, chicos. Si hay, con toda confianza me lo pueden decir. Sí, Ampier, dale, dale. Ya, bueno, tenía un par de preguntas, ¿no? En cuanto al dolor neuropático, Sí. eh, mencionaste que hay como que dos tipos, por así decirlo, ¿no? Uno que es la hiperexcitabilidad, eh, y hay una mi primera pregunta, ¿es lo mismo que hiperalgesia o es algo diferente, ¿no? Ah, sí, buena pregunta. Y no, son diferentes. Lo que se refiere acá, por ejemplo, Jean-Pierre, de hiperacceptibilidad y sensibilización, son como los mecanismos fisiológicos de por qué se produce este dolor neuropático. Como lo dije, en el dolor nociceptivo, ¿ya? El por qué se genera el dolor nociceptivo es básicamente por los estímulos, sea un estímulo químico, mecánico o térmico, ¿ya? Pero acá no se respeta mucho eso en el dolor neuropático, sino es más por un proceso fisiológico anormal que está ocurriendo en tu cuerpo. En este caso es la hiperexcitabilidad y la sensibilización, ¿ya? Eh, y acá más se refiere a cuando está ocurriendo los estímulos de descarga, o mejor dicho, es como que ponte que recibimos un estímulo doloroso, ¿ya? Pero de alguna manera el cuerpo no lo recepciona, o sea, los procesos fisiológicos que deberían ocurrir no están ocurriendo normalmente y es como que recibe el doble de señal, está ocurriendo como que el doble de transducción, el doble de transmisión
está habiendo alguna sobrecarga de este estímulo eléctrico y por eso lo llaman como hiperexcitabilidad, ¿no? O sea, hay mucho de lo que son descargas espontáneas, hay respuestas anormales del cuerpo. ¿Y por qué se da esto? Por una enfermedad que está ocurriendo en el paciente. Hay enfermedades como tal que pueden generar esto. Por ejemplo, las polineuropatías es un ejemplo claro de dolor neuropático. También infección por herpes zóster genera también dolor neuropático. Y algunos ejemplos más que lo leí, pero no me acuerdo muy bien. Pero entonces es como que existen mecanismos fisiológicos anormales, ¿ya? Lo que tú me preguntaste de la hiperalgesia, se podría decir que es más un síntoma, ¿ya? Un síntoma como tal, pero ya va dentro de, me parece así, ¿no? De la disestesia, así. Pero lo que son mecanismos fisiológicos, aprendiéndolo así como hiperexcitabilidad y sensibilización. Estos dos es por de manera anormal que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿no? No sé si quedó un poquito claro, Jean-Pierre, o con otro ejemplo, tal vez. No sé. Sí, sí quedó más o menos claro. Bueno, Ya, y ya. ahora con respecto a las clasificaciones que hice sobre los mecanismos, ¿podríamos decir que es como que por gravedad o son por mecanismos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la hiperexcitabilidad, claro, hay un nervio lesionado, pero todavía hay un estímulo que le genera, según lo que entendí, ¿no? En cambio, en la sensibilización es un dolor por algo que realmente no causaría, pues, ¿no? De manera normal el dolor. Ujú. Ya, claro, está bien. O sea, como tú dices, la sensibilización, yo me acuerdo que lo leí y más se relacionaba a lo que es alodinia. Y como tú dices, es algo que normalmente no te debería generar dolor, ¿no? La hiperexcitabilidad, más que, por ejemplo, ¿no? Un estímulo doloroso repetitivo y que debe ser muy aumentado, solamente trata de hablar que nuestro dolor no está recepcionándolo, no estamos recepcionándolo y procesándolo de buena manera. Y es por eso que existen muchas, de alguna manera, estímulos y, y hay una respuesta normal, ¿no? Del nervio. Pero solo eso, solo eso, solo eso. O sea que son mecanismos diferentes, ¿no? No, Son no un es por mecanismo el tema de diferente. Sí, sí, gravedad ni sí. nada. Ajá. Ah, ok, No, no, no. gracias. Ya, dale, pero no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, ya para pasar el post-test. Mm, ya. Ya, chicos, entonces, denme un minutito. Voy a pasarles el post. A ver, voy a cerrar esto. ¿Dónde está?
Ya chicos, ahora sí. Le voy a pasarle el post ese. A ver. Eh, ya saben, prendan sus camaritas unos 5 minutos nomás y ya después de eso ya se podría parar. Ujú. Y cualquier, si hay un error así en el post, normal me avisan rápido nomás y yo lo corrijo.
Chicos, si en caso ya algunos acabaron, normal, ya podrían apagar su camarita y retirarse con toda confianza. Y nuevamente, muchas gracias por acceder al horario. Yo sé que domingo pesadito, pero ya, se hace lo que se puede, ¿no? Y ya, y espero que le vaya bien en la semana. Mañana comiencen con todo. Solo eso. Muchas Gracias. gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias.